lograr limpiar. ¿Cómo podrás aceptarme, oh como Señor? Misericordia y amor serán tan grandes, Señor, pues grande es mi pecado y mi transgresión. Gracias, Señor, porque al vivir sin pecado y al morir por nosotros has dado salvación. Oh, qué amor, qué grande misericordia. No merecemos tu perdón y lo tenemos. Gracias, Señor. ¿Cómo estar ante ti? ¿Cómo poderme acercar? ¿Cómo podrás escucharme en tu santidad? Estuve tan lejos de ti, oh sí, Señor. No tuve en cuenta tu voz. Oh, cuán pecador yo soy, tendrás compasión. Gracias, Señor, porque al vivir sin pecado y al morir por nosotros has dado salvación. Oh, qué amor, qué grande misericordia. No merecemos tu perdón y lo tenemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque al vivir sin pecado y al morir por nosotros has dado salvación. Oh, qué amor, qué grande misericordia. No merecemos tu perdón y lo tenemos. Gracias, Señor. No merecemos tu perdón y lo tenemos. Gracias, Señor. No merecemos tu perdón y lo tenemos. Gracias, Señor.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Estamos ya a mitad de mes. Estamos hoy a 15 de noviembre y contentos de poder estudiar juntos la palabra del Señor. ¿Listos para eso? Para estudiar juntos. Ya están con sus Biblias, con sus apuntes, preparados para compartir este mensaje. Así como en algunos profesores ahora en las clases virtuales le piden a los alumnos que estén bañados, que estén cambiados, hasta con su uniforme puesto. En algunas instituciones, algunos maestros quieren ver a sus alumnos en la clase en línea bien arreglados y bien dispuestos y bien arregladitos, con sus útiles listos para la clase. Así me gustaría también verlos a ustedes, ¿verdad? Si los pudiera ver ahorita a través de la pantalla, me gustaría verlos dispuestos para aprender la palabra del Señor, para estudiar juntos, para que ustedes comprueben que lo que se está enseñando es lo correcto de acuerdo a las Escrituras. Bien, estamos estudiando la venida del Señor. La semana pasada estudiamos las características de la venida de Cristo, ¿se acuerdan? Y fue la parte 1. Hoy vamos a ver las características de la venida de Cristo, parte 2. En la parte 1, la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 4, versículos 13 al 18, acerca de las características de la venida de Cristo. Hablamos de los detalles de la venida de Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos, el apóstol Pablo les enseñaba que los que están vivos, los que estuvieran vivos, no precederemos a los que durmieron en Cristo, a los que están muertos en Cristo? ¿Qué más detalles? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y en esta enseñanza de Pablo, su motivación, su propósito era traer esperanza a la iglesia, traer esperanza a la iglesia, que ellos tuvieran una esperanza firme al conocer todos los detalles de la venida de Cristo. Bien, en esta parte 2, el día de hoy, que estudiaremos el capítulo 5, versículos del 1 al 11, la motivación de Pablo es fomentar responsabilidad en el creyente. Que el creyente se haga responsable ante este hecho inminente de la venida de Cristo. Esto es, si Cristo va a venir, que de hecho así será, entonces el creyente debe vivir responsablemente para su venida. Este es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte de las características de la venida de Cristo. Comenzamos entonces viendo el versículo 2 en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, donde dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, el día del Señor. Aquí
el apóstol Pablo lo llama el día del Señor. En los pasajes del capítulo 4 que leímos decía la venida del Señor, y ahora lo llama el día del Señor. Lo compara este título porque esta frase es un título que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Varios de los profetas utilizan este término, esta frase, el día del Señor, y siempre con una connotación negativa, con una connotación de juicio. El día del Señor en el Antiguo Testamento es un día de juicio terrible que hace temblar al más fuerte. Esa es la connotación siempre en el Antiguo Testamento cuando se habla del día del Señor. Un día de castigo, de juicio. Ahora, en el Nuevo Testamento, como podemos ver, el día del Señor tiene que ver con el inicio de los últimos tiempos. De los últimos tiempos señalados por los libros proféticos, como Daniel, como el Apocalipsis. El día del Señor es un día que señala el inicio de los tiempos finales. Ahora, en el Nuevo Testamento, la situación de la persona en el día del Señor depende de si está en Cristo o si está sin Cristo. Entonces, la situación de la persona depende de si esa persona está en Cristo o está sin Cristo, para determinar si ese día va a ser bueno o malo para esa persona. Y es lo que vamos a ver en este pasaje, ¿sí? Bueno, comenzamos ahora sí desde el versículo 1 a estudiar. Lo que sucede es que el apóstol Pablo está respondiendo a una inquietud más de los tesalonicenses, que seguramente le preguntaban: oye Pablo, y acerca de los tiempos y de las ocasiones para el día del Señor, ¿qué tienes que decirnos? Acerca de los tiempos y las ocasiones, es lo que dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, entonces dice Pablo: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Seguramente era algo que Pablo ya les había enseñado, pero aquí entonces tiene que retomar un poquito el tema. Los tiempos y las ocasiones. Los tiempos es la palabra cronos, las ocasiones es la palabra kairos. El cronos se refiere al día, a la hora, y el kairos se refiere al periodo, a las características, a las cosas que caracterizan a ese periodo de tiempo. O sea, se refiere a las señales. Si nosotros recordamos en Mateo 24, desde el versículo 3, fueran las cosas que también le preguntaron sus discípulos a Jesús. Nos dice 24:3, que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estaban queriendo saber el cronos, o sea, el tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, o sea, el kairos? ¿Qué cosas caracterizarán a este periodo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si se dan cuenta, los apóstoles, los discípulos de Jesús, le preguntaron estas mismas cosas a Jesús. Y esta es la misma duda que tenían los tesalonicenses. Oye Pablo, y acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué tienes que decirnos? Acerca del día y de la hora y acerca de las señales, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos? Bueno, Jesús en el Mateo 24 nos habló ya de algunas señales que precederán a la venida de Cristo. Vamos a leerlo en el capítulo 24, versículos 5 al 7. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. O sea, algunas de las señales de la venida es que se multiplicarán los falsos cristos. Y a muchos engañarán. Otra característica de los últimos tiempos es que muchos serán engañados por estos falsos cristos. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es que en estos versículos el Señor ya estaba respondiendo en parte a estas mismas interrogantes que tenían los tesalonicenses, ¿no? Estas son algunas de las señales del fin del siglo. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar esas señales, son señales muy generales, porque guerras siempre ha habido. Claro que cada vez hay más, pues sí, pero siempre ha habido guerras, rumores de guerras, siempre. Pestes, siempre ha habido. Ahorita estamos en medio de una muy grande, pero han habido algunas similares en otras épocas. Tal vez esta ha sido acrecentada por los medios de comunicación que tenemos ya tan masivos y que han hecho que esta pandemia sea a nivel mundial. Pero han habido grandes pestes y se espera que hayan cada vez más. Entonces son señales muy generales: pestes, hambres, terremotos, siempre han habido.
podemos analizar a través de la historia grandes terremotos que han destruido ciudades enteras, poblaciones, civilizaciones enteras. Claro que cada vez hay más terremotos en diferentes lugares. Entonces, estas señales que Jesús da son muy generales. Entonces, lo que pasa es que Jesús responde, ¿cuáles son las señales del fin? Sí, responde a esa pregunta, pero dirigiendo a sus discípulos, aquí en el capítulo 24 de Mateo y en todo el 25, a la que sería la señal principal de su venida. ¿Cuál es la principal señal de la venida de Cristo? Las guerras, pestes, hambres, terremotos. No, esos son principios de dolores. Ahorita vamos a analizar un poquito eso. Pero Jesús está llevando a sus discípulos poco a poco a lo que es la principal señal. ¿Por qué? Porque la mitad del capítulo 24 y todo el capítulo 25, Jesús se refiere a esta señal principal de su venida. Y aquí Pablo les habla de eso a los tesalonicenses. Vamos a verlo en el versículo 2. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice Pablo, ustedes saben perfectamente, y esa palabra griega perfectamente se puede traducir también como exactamente. O sea, Pablo ya les había enseñado esto con exactitud, con precisión. Dice Pablo, ustedes ya lo sabían, por eso dice el versículo 1, ustedes no tienen necesidad de que yo se los diga otra vez. Esto es algo que ustedes ya saben exactamente. ¿Cuál es la principal señal de la venida del Señor? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esa es la principal señal de la venida de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche. También en Mateo 24, versículos 42 al 44, nuestro Señor Jesucristo había utilizado esa frase para referirse a su venida. Del 42 al 44 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí es cuando el Señor habla acerca del ladrón, ¿no? Si supiéramos a qué hora vendría el ladrón, estaríamos preparados. Así debemos estar preparados porque el Señor vendrá como ladrón. Y esa misma es el título que utiliza el apóstol Pablo para referirse a cuál sería la señal, la principal señal de la venida de Cristo, que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos, a la hora que no sabemos. Es la principal señal, la principal característica de la venida de Cristo. Ahora, ¿qué características tendrá ese día que vendrá como ladrón? Vamos a seguirlo leyendo en el versículo 3. El versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad. Entonces, cuando la gente diga paz y seguridad, seguramente en este momento no llega. Es que dediquémonos a otras cosas. Cuando la gente diga paz y seguridad, esa es una característica de la venida de Cristo, que vendrá como ladrón, que vendrá cuando la gente diga paz y seguridad. Cuando alguien dice paz, pues no está percibido. En un tiempo de paz, uno no pone guardias, uno no pone vigías. Es tiempos de paz. No esperamos que venga el enemigo. No estamos en tiempos de paz. Tendremos que estar vigilantes, porque el Señor viene en cualquier momento. Pero vean qué actitud esta, ¿no? De decir paz, hoy no viene. Es como en Mateo 24, cuando la persona a la que dejó encargada el padre de familia dijo, mi Señor tarda en venir. Y entonces se puso a tomar y emborracharse y a hacer fiesta, porque pensó, mi Señor tarda en venir, no pasa nada. Cuando digan paz y seguridad. En Mateo 24 también tenemos algunas enseñanzas de Jesús acerca de esta misma actitud que habrán en esos tiempos cuando el Señor venga. En el capítulo 24, versículos 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando digan paz y seguridad, van a estar casándose y dándose en casamiento, ocupados en lo cotidiano. Dice el versículo 40, estarán
2 en el campo. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, ocupados en el trabajo, en lo cotidiano en el campo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada, moliendo en un molino. Esa gente ocupada en lo cotidiano, ¿no debemos desocuparnos de eso? Entonces debemos de dejar de trabajar. No, por supuesto que no. Pero tenemos que hacer todas esas actividades estando alertas. La característica de este tiempo, que en el que el Señor vendrá como ladrón en la noche, es que vendrá cuando digan paz y seguridad. Y la gente está ocupada en lo cotidiano y despreocupados en relación a la venida de su Señor. Esa será una tremenda característica. Entonces dice la segunda característica de esto. Entonces vendrá sobre ellos, dice Pablo, destrucción repentina. Estamos leyendo el versículo 3 de Tesalonicenses. Que cuando digan paz y seguridad, entonces, en ese momento, que estén menos apercibidos, vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Bueno, aquí se está refiriendo a los que no estén preparados. Ahorita vamos a ver quiénes son. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y aquí la clave es repentina, otra vez, porque el Señor no vendrá. Si el Señor vendrá como ladrón en la noche, quiere decir que la destrucción vendrá repentinamente, cuando ellos no lo planeaban, cuando no lo esperaban. Digo, así vienen los desastres normalmente. Así son los accidentes cuando no los esperas, cuando no los planeas. Así vendrá el Señor repentinamente. Y luego el Señor pone un ejemplo acerca de lo que es repentino. Dice, como los dolores a una mujer encinta. Así de repentino. Porque a pesar de que la mujer está encinta y sabe que va a tener dolores, ¿verdad?, llegan en el momento menos esperado. Ella quisiera que vinieran a cierta hora del día, en ciertas circunstancias, llegan en el momento menos esperado para la persona que está encinta. Si bien sabe que van a venir, ¿verdad?, no sabe en qué momento exacto vendrán. Así de repentinos serán. Son repentinos e inminentes esos dolores. Así será la venida del Señor. Repentina pero inminente. Vendrá. Así como los dolores vendrán a la mujer que está encinta, vendrán. Digo, hay excepciones hoy en día, ¿no? Hay programas donde se ven a mujeres que ni un dolor tuvieron, no tuvieron ningún síntoma y dan a luz. Eso es extrañísimo. En toda regla hay excepciones. Pero ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo normal? Que la mujer encinta sufrirá dolores de parto. Los va a sufrir, sin embargo, serán repentinos. Así será la venida del Señor. Repentina pero inminente, ¿ok? Vendrá. Dice en Mateo 24:8, algo similar, 24:8, dice, y todo esto será principio de dolores. Se refiere a lo mismo, porque aquí esta palabra principio de dolores se refiere a cuando una mujer comienza a tener dolores de parto, comienza a tener trabajo de parto. Así será la venida del Señor, como un trabajo de parto, en donde hay dolor, hasta que venga Cristo y se acabe el dolor. Pero habrá dolor, ¿ok? Entonces, eso es, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y cuál es la tercera característica? Si siguen leyendo ustedes en el versículo 3 dice, y no escaparán. O sea, no solamente vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando digan paz y seguridad y será repentino, sino que la siguiente característica es que nadie escapará a la venida de Cristo. Nadie se puede escapar. Nadie puede decir, yo no me apunto, yo no quiero, yo no creo en eso, no importa que no creas, vendrá y nadie escapará. Algunos lo van a experimentar para bien porque se van con el Señor y otros para mal porque se quedan. En la venida del Señor o te vas o te quedas, pero nadie escapará. Están los que se van y están los que se quedan y no hay más. ¿De qué tipo de personas somos? ¿De qué tipo de personas seremos? Solamente hay 2 tipos de personas y de eso nos hablan los versículos 4 al 8 de Tesalonicenses que vamos a leer a continuación. ¿Listos? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 al 8 tenemos estas características. Estas solamente existen 2 tipos de personas, decíamos. Y dice el versículo 4 al 8, mas vosotros, hermanos, aquí está hablando a quiénes, a los hermanos, a los tesalonicenses, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si bien será sorpresiva, dice los que no estamos en tinieblas, no seremos sorprendidos, ¿ok?
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en estos versículos estos dos tipos de personas, ¿no?, que vamos a enfrentar la venida del Señor. Algunos lo van a enfrentar estando en tinieblas y otros estando en luz. Unos son de la noche, otros son del día. Los de la noche, los de tinieblas, son los que están sin Cristo, y los de la luz y del día son los que están en Cristo. Y esto es lo que hace la gran diferencia, ¿no?, acerca de si será el día del Señor, será un día bueno para ti o un día malo para ti. Para los que están sin Cristo será un día terrible, será un día de lloro y de crujir de dientes. Es un día que nadie quisiera vivir ahí, en esa condición. Pero muchos van a estar ahí, porque están caminando por el camino ancho, por el camino de la perdición, y no quieren venir a Cristo. En cambio, para los que están en Cristo, este es un día de gozo. El día del Señor es un día que esperamos con gozo. No nos da miedo. Por eso yo decía la semana pasada que mucha gente quiere evangelizar con las películas del rapto y eso, y la gente termina muriéndose de miedo con esas películas. Y eso no es una motivación para recibir a Cristo. La motivación correcta para recibir a Cristo es el amor, no el miedo. Entonces, la venida de Cristo es una doctrina para el creyente. El creyente que conoce esto obtiene esperanza, obtiene firmeza, obtiene gozo, está esperando. Nosotros esperamos la venida del Señor con amor, no con miedo. ¿Por qué? Porque somos de la luz, somos del día. Vamos a analizar qué les parece paso a paso estas dos condiciones en las que se encuentra la gente en general, porque no hay más. En este mundo, todos los habitantes del mundo mundial o son de las tinieblas o son de la luz, o son de la noche o son del día, no hay más. Vamos a analizar estas dos propuestas, entonces estas dos condiciones. La primera, vamos a analizar primero a los que están en tinieblas, los que son de la noche. Son aquellos que hacen cosas ocultas, que hacen cosas prohibidas de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor. Los que están en tinieblas, los de la noche. ¿Quiénes son? Según estos versículos que leímos, tenemos varias condiciones, 4 características. Primero, son los que duermen, porque los que duermen de noche duermen. Entonces, ¿quiénes son los de la noche? Los de las tinieblas, los que duermen, los que están en una condición. Aquí no se refiere a los que duermen en Cristo. Acuérdense que estamos hablando de un contexto diferente, ¿no? Aquí se refiere a aquellos que se la pasan dormidos, están adormecidos, ajenos a la realidad que realmente está sucediendo. Ajenos a la realidad de que hay un Señor y de que ese Señor vendrá. Los que duermen viven ajenos a esa verdad, a esa realidad. Viven en un sueño, pensando que el Señor no vendrá y pensando que está bien, que no va a pasar nada. Son gente absorbida por distractores, por los distractores de esta vida, y que esos distractores no los permiten consagrarse a Dios ni servir a Dios. Entonces no son conscientes de la venida del Señor. Viven como si Cristo no fuera a venir. Esos son los que duermen. Los que están en tinieblas, los que son de la noche, se la pasan en un estado de adormecimiento. Luego sigue diciendo, son los que se embriagan, porque los que se embriagan de noche se embriagan. Por eso estamos hablando de que los que viven de noche practican cosas ocultas y prohibidas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que se embriagan? Son los que viven en disolución, los que viven en orgías, o sea, en excesos. Y repito, viven entonces como si Cristo no fuera a venir, como si no hubiera un Señor que vendrá a pedirles cuentas. Eso por supuesto que refleja la condición de los que están sin Cristo, porque alguien que está en Cristo no vive así. Ah, caray, no debería vivir así. Y yo digo que si alguien vive así, durmiendo y embriagándose, es porque no está en Cristo. Porque según Pablo, los que están en Cristo, los que son de la luz, ¿verdad?, no viven así. Estas son condiciones de los que están sin Cristo, de los que viven en tinieblas y de noche, duermen y se embriagan. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucederá con esas personas? Según lo que hemos estudiado, la venida del Señor los sorprenderá. ¿Se acuerdan que ya dijimos eso?
dice que los sorprenderá con destrucción repentina, los sorprenderá. Ellos no están preparados para este evento, no están preparados. Vendrá y el Señor los sorprenderá, los agarrará infraganti, los agarrará infraganti, como al tigre de Santa Julia. Los agarrarán en el peor momento de sus vidas porque no están preparados. Ese día los va a sorprender a ellos, a los que viven en tinieblas y los que están de noche. Ellos serán sorprendidos por la venida del Señor para mal. Y entonces, ¿qué sucederá con ellos? Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Repentina significa inesperada, porque están ocupados en lo cotidiano, pero despreocupados en relación a lo importante que debería ser la venida de Cristo. Ellos no son conscientes de que tienen un Señor y que ese Señor viene y que le tendrán que rendir cuentas. Viven como si no tuvieran un Señor y no tendrían que rendirle cuentas a nadie. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta es la condición de los que viven, según Pablo, los que viven en tinieblas y los que son de la noche. Son los que están sin Cristo. Pero esa no es nuestra condición. Vamos a ver cuál es la condición nuestra. Los que somos hijos de luz, los que somos del día. Dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo viven los que son del día, los que son de la luz? Viven haciendo lo correcto. Son íntegros. ¿Por qué? Porque viven entendiendo que tienen un Señor y que ese Señor algún día vendrá a pedirles cuentas. Así es que, ¿cómo viven? Velando, dice ahí. Velan, son los que velan. Saben el momento en el que están viviendo. Saben que en esta tierra vamos de paso y que algún día nos presentaremos de nuestro Señor. Así que viven velando, atentos a las circunstancias de la vida. Conocen lo que deben hacer para estar listos para la venida inminente del Señor. Saben cómo deben de vivir. Los que son hijos de luz y hijos del día saben perfectamente cómo deben vivir esta vida para estar preparados para cuando venga el Señor. Lo saben perfectamente. Y Jesús lo enseñó en Mateo 24. Como yo les dije, en Mateo 24 y 25, la segunda mitad de Mateo 24 y todo el capítulo 25, Jesús se refiere a la verdadera señal de su venida, que es que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo debemos de vivir los que le esperamos? El Mateo 25 nos habla de 3 parábolas. Primero tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla acerca de la condición espiritual que nosotros tenemos, de la vida devocional. Aquellos que están listos con su vida devocional al día estarán preparados para su venida. Luego tenemos también en el capítulo 25 la parábola de los talentos, que nos habla de aquellos siervos fieles que ponen a trabajar todos sus recursos para la gloria de Dios, que entienden que Dios les dio un diseño y que Dios les dio pertenencias prestadas para administrarlas para la gloria de Dios. A eso se refiere la parábola de los talentos, a personas que conocen que aquí están de paso, que somos administradores y que entonces todo lo que Dios depositó en nuestras manos, incluyendo nuestro diseño personal, todos estos recursos los ponemos al servicio de Dios para ganancias del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿así estás viviendo? ¿Velando? ¿Sabes perfectamente cómo debes de vivir esta vida para estar preparado para la venida del Señor? Como las 10 vírgenes, con la vida devocional al día, como la parábola de los talentos, poniendo todos tus recursos y tu diseño al servicio de Dios para traer ganancias al reino. Y sigue adelante el capítulo 25 hablando acerca del juicio de las naciones. Cuando el Señor venga, pondrá a sus cabritos a la izquierda, a sus corderos a la derecha, y entonces les dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque sirvieron a sus semejantes. Aquí estamos hablando del servicio, de la misericordia en la que debemos de vivir hacia nuestro prójimo. Y estas cosas nos caracterizan porque eso quiere decir que estamos viviendo velando, atentos. No estamos dormidos en nuestros laureles a ver si viene Cristo. No, Él viene. ¿Vives preparado para su venida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Los que son hijos de luz, los que son del día, velan y por lo tanto saben perfectamente lo que deben hacer para estar preparados para la venida de Cristo. La siguiente característica que nos dice el versículo 6 es que son sobrios.
son sobrios, no se embriagan como los que están de las tinieblas, esas que viven en las tinieblas o que viven de noche. Dice que se embriagan, viven en excesos, viven en disolución, pero los que están en Cristo viven con sobriedad. Eso quiere decir, tienen un pensamiento equilibrado acorde a la palabra del Señor. ¿Y por qué podemos vivir sobrios los que somos de la luz, los que somos del día? ¿Por qué podemos vivir en esa condición de sobriedad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hemos tomado una decisión. Vean lo que dice el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Luego vean lo que dice, habiéndonos vestido. O sea, nosotros ya hemos tomado una decisión. Nos hemos vestido de la coraza y del yelmo del Señor. De la coraza y del yelmo. O sea, ya nos hemos vestido. Por eso podemos vivir con sobriedad. Porque desde que creímos en Cristo, ya nos hemos vestido. Ya hemos tomado una decisión en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto no tiene que ver mucho con la armadura de Efesios, porque aunque Pablo aquí se menciona también partes de la armadura, como que tienen sentidos distintos, ¿ok? Aquí tenemos que ver simplemente que aquí está hablando Pablo de elementos de la coraza, de un soldado romano, que son netamente para protección. La coraza tiene que ver con el pectoral, para evitar que un golpe le dañara las costillas o una flecha penetrara su corazón. Estamos hablando del pectoral. Y también estamos hablando del yelmo, o sea, del casco, para evitar que los dardos caigan en la mente del creyente. Estamos hablando de la parte defensiva de la armadura, elementos que protegen al creyente. Entonces, ¿por qué el creyente puede vivir con sobriedad? Porque ha decidido vestirse de la coraza y del yelmo. Ahora, ¿qué representan la coraza y el yelmo? 3 cosas: fe, amor y esperanza, dice Pablo. Se han vestido de fe, de amor y de esperanza. Estos 3 es la trilogía de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo habla de esto en Corintios, habla de esto en otros pasajes de la Biblia, refiriéndose a cosas necesarias para el creyente. Estas son cosas necesarias para el crecimiento correcto del creyente en la vida cristiana. Fe, amor y esperanza. Ahora, el apóstol Pablo en los capítulos anteriores de Primera de Tesalonicenses ya ha reforzado cada una de estas virtudes. La fe, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahí el apóstol Pablo habló acerca de lo que un padre espiritual hace, cuál es la preocupación de un padre espiritual por sus hijos espirituales, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que dijimos que lo que más le preocupa a un padre espiritual es la fe de sus hijos espirituales. ¿Cómo está su fe? Y ahí está. O sea, que Pablo aquí en este mismo capítulo de Tesalonicenses, en este mismo libro de Tesalonicenses, ya trató de este tema de la fe, porque es un asunto vital para poder estar sobrios para la venida del Señor. ¿Por qué la fe es importante? Porque decíamos que cuando un padre espiritual evalúa la fe de sus hijos espirituales, tiene que evaluar 4 cosas. ¿Se acuerdan de esto? 4 cosas para saber que la fe es saludable, que sus hijos espirituales tienen una fe saludable. Tiene que evaluar un padre espiritual 4 cosas. Número 1, su vida devocional. Aquí vamos a evaluarnos, hermanos, ¿sí? Porque si tú quieres estar preparado para la venida del Señor, debes ser sobrio. Y la sobriedad involucra la fe. Y la fe tiene que ver con, número 1, la vida devocional. ¿Cómo sé que tú tienes una fe firme? Porque tienes una vida devocional consistente. Porque oras a Dios todos los días y lees la palabra todos los días. Entonces yo puedo ver que tienes una fe consistente. Porque buscas a Dios, tienes vida devocional. Un creyente sin vida devocional no tiene vida. Termina teniendo pura religión. Así de grave es este asunto. Vida devocional, así se demuestra que alguien tiene fe. Número 2, fidelidad a la doctrina. Si una persona es fiel a la doctrina, no se deja engañar, yo puedo saber que tiene una fe sana, porque cree a lo correcto. Entonces, fidelidad a la doctrina, número 2. Número 3, una conducta cristocéntrica.
Yo sé que una persona tiene una fe saludable cuando veo su conducta, su manera de hablar, su manera de dirigirse, su manera de conducirse, las decisiones que toma en la vida. Eso me dicen que esa persona tiene una fe sana. Y número 4, su involucramiento en la obra de Dios. Yo sé que una persona tiene una fe sana cuando se involucra en el servicio a Dios. Si le faltan una de estas cosas, yo sé que no tiene una fe saludable. Yo como padre espiritual sé que tengo que trabajar en ese hijo espiritual porque algo le anda doliendo, algo anda mal, está enfermo, su fe está enferma. Así de importante es la fe. Por eso Pablo aquí menciona que para que nosotros podamos vivir sobriamente, tenemos como ayuda, ¿verdad?, la fe, que tiene que ver con vida devocional, fidelidad a la doctrina, conducta cristocéntrica y involucramiento fiel en el servicio a Dios. Así se manifiesta una fe sana. Ahora vamos a hablar del amor, porque el apóstol Pablo nos habla de la fe, amor y esperanza. Hablemos ahora del amor. El apóstol Pablo habló de esto en el capítulo 4, versículos 1 al 12. Ahí el apóstol Pablo mencionó que para que la iglesia pudiera estar preparada para la venida del Señor tenía que vivir en santidad. ¿Se acuerdan de eso? Vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero para poder vivir en santidad, ¿qué necesitamos? Aprender la práctica del amor ágape. La práctica del amor ágape en tus relaciones interpersonales es lo que te va a ayudar a vivir en santidad. La base para la santidad, la plataforma para la santidad es la práctica del amor ágape en todas tus relaciones. Aquí está el amor. El apóstol Pablo ya trató de eso en el capítulo 4, versículos 1 al 12. Si quieres vivir en santidad, necesitas saber practicar el amor ágape en todas tus relaciones interpersonales. Porque el amor no hace daño al prójimo. Porque el amor busca hacer lo bueno, hacer lo correcto en sus relaciones con otros. Por eso, la práctica del amor verdadero, del amor ágape, se traduce en una vida de santidad. Ahí está. Eso es el amor. Y luego la esperanza, que el apóstol Pablo trató en la sección anterior que estudiamos la semana pasada, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, donde habló de los detalles de la venida del Señor. ¿Para qué? Para producir esperanza, para que la gente no tuviera tristeza cuando murieran sus seres queridos o murieran los hermanos de la iglesia. Aquellos que murieron en Cristo están durmiendo y el Señor vendrá y ellos serán arrebatados primero. El apóstol Pablo está trayendo esperanza a la iglesia, ¿a través de qué? A través de la doctrina de la venida de Cristo. Entonces aquí tenemos que el apóstol Pablo ya reforzó esos 3 conceptos y entonces la iglesia puede vivir sobriamente, con sobriedad, para estar preparados para la venida de Cristo. Sean sobrios, porque se han vestido de fe, de amor y esperanza. Hermanos, ustedes ya se han vestido, así han tomado esa decisión y por eso pueden vivir sobriamente en esta vida. ¿Ok? Entonces, los que son hijos de luz, los que son del día, velan. Están atentos, viven cada día preparados para la venida del Señor. Viven sobrios, ¿por qué? Porque se han vestido de fe, amor y esperanza. Seguimos adelante. Los que son hijos de luz, los que son del día, dice el Señor no los sorprenderá. A los que están en tinieblas sí serán sorprendidos, para mal, tremendamente sorprendidos. Pero ¿qué dice el versículo 4? En 1 de Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, los que están en Cristo, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, a los que están en tinieblas los sorprenderá como ladrón. Pero ustedes no están en tinieblas, ustedes no serán sorprendidos. Nosotros no seremos sorprendidos por la venida del Señor, si bien no sabemos el día y la hora, porque no lo sabemos. Pero lo que sucede es que estamos preparados siempre. Siempre vivimos preparados para la venida del Señor. No seremos sorprendidos. ¿Ok? Y luego dice otro contraste más en relación a los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas, dice que la venida del Señor vendrá sobre ellos como destrucción repentina. Pero vean qué tremendo y qué hermoso contraste para con nosotros. En los versículos 9 al 10. Los que somos de la luz, los que somos del día, vean qué hermoso. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué?
sino para alcanzar salvación. Para los que están en tinieblas, ese día será un día de destrucción repentina. Cuando menos lo esperan, ¡paz!, el golpe. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros, los que somos del día, los que estamos en Cristo, no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Vean lo que sigue: por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos significa ya sea que estemos vivos. Los que están en Cristo, los que estamos en Cristo y no hemos muerto aún, ¿cuál es nuestra característica? Velamos. Aquí lo dice, ya sea que velemos, o sea, aquí se refiere a los que están vivos. Los que están vivos y están en Cristo, ¿cómo viven? Velando, atentos. No están durmiendo, no están adormilados, no saben que hay un Señor, saben que tienen un Señor y que ese Señor viene. Están velando, viven velando. Dice, o durmamos. Aquí sí se refiere a los que están muertos en Cristo. Los que están muertos en Cristo están dormidos, están durmiendo, esperando el día en que serán resucitados por el Señor. Y dice, y vivamos juntamente con Él. ¿Cuál es la meta del Señor? ¿Para qué nos creó? Para tener comunión con Él. ¿Qué es lo que Él espera ahora? Que vivamos juntamente con Él. Como dice Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan de eso? Ya no habrán más despedidas, para que vivamos juntamente con el Señor. Dijo Jesús, he aquí me voy, pero voy a prepararles lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén, para que vivamos siempre juntamente con Él. Hermanos, estas son las características para los que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero para los que están en tinieblas será los que están durmiendo, los que se embriagan, la venida del Señor los reprenderá y será para destrucción repentina. De igual manera, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para nosotros. Pero los que somos de luz, los que somos del día, los que estamos velando, los que somos sobrios y tenemos fe, amor y esperanza, ¿saben qué? Ese día no nos sorprenderá, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Qué hermoso, ¿eh? Por lo cual, dice el versículo 11, o sea, gracias a esa gran esperanza que tenemos. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 4? El apóstol Pablo termina diciendo, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, ahora vean lo que dice en el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estas noticias, hermanos, las debemos estar compartiendo entre nosotros como iglesia, como hermanos. Estas cosas tendríamos que estarnoslas recordando. Estas cosas deberían ser parte de nuestra plática cotidiana. Tenemos que estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque esto nos anima. Dice aquí, por lo cual, hermanos, anímense unos a otros. ¿Anímense a qué? Anímense a vivir preparados, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Sí, según el capítulo 4, el Señor viene con todos esos detalles que ya sabemos. Pero según el capítulo 5, viene a la hora que no sabemos. ¿A qué debemos animarnos entonces? A vivir preparados cada día. Animaos unos a otros a vivir preparados, comprometidos con la venida del Señor, con firmeza en la fe, con sana doctrina, con una conducta santa, con servicio a Dios. Anímense unos a otros a vivir preparados para este día. Luego dice, edificaos unos a otros. Edifíquense unos a otros, no se destruyan, sino edifíquense. Si alguno está falto de fe, si alguno está fallando en santidad, si alguno se nota como que no tiene esperanza, edifícalo, completa lo que falta a su fe, para que esta persona, este creyente, también esté renovado en su esperanza y esté viviendo, esperando la venida del Señor, con compromiso. Así es que edifiquémonos unos a otros. Hay que animarnos y hay que edificarnos. Luego dice Pablo, así como lo hacéis. Eso quiere decir, esto es parte de la cotidianeidad de la iglesia. La iglesia debe vivir así, animándose unos a otros y edificándose unos a otros. Es parte de la labor del cuerpo. El cuerpo fue diseñado por Dios, la iglesia fue diseñada por Dios para actuar como un cuerpo, como una familia, en donde todos se edifican mutuamente.
No debemos esperar la edificación en una sola dirección, de arriba para abajo, del Dios para nosotros, diríamos del pastor hacia la gente. No, la edificación tiene que darse en un sentido horizontal, unos con otros, todos contra todos. Hay que edificarnos, hay que animarnos unos a otros, así como lo hacemos. Es parte de la labor de la iglesia. No vivimos en la iglesia para juzgarnos, sino para animarnos y edificarnos. Como conclusión, hermanos, a este breve mensaje. Si bien tenemos una gran esperanza, la cual ya vimos a detalle en el capítulo 4, esta esperanza conlleva un grado de responsabilidad muy alto, como lo vemos en el capítulo 5. Es una esperanza que conlleva un grado de responsabilidad grande, si es que deseamos estar preparados para la venida del Señor, si es que deseamos que la venida del Señor sea gozo para nosotros y no ruina. Para los que están sin Cristo, ellos viven con descuido, con excesos, y por ese estilo de vida adormecida en la que viven, pues viven de noche y serán sorprendidos de una manera mala por la venida del Señor. Pero los que estamos en la luz, los que somos de Cristo, vivimos sobrios y velando, atentos a los días que vivimos, atentos a vivir preparados cada día para la venida del Señor, con fe, amor y esperanza como armadura, porque el día del Señor es el día de nuestra salvación. Lo esperamos con gozo, pero lo esperamos también con cuidado. Nos cuidamos, así vivimos, cuidándonos para la venida del Señor, para nuestro Señor que vendrá, para nuestro esposo. Nos cuidamos con santidad, le servimos desde ahora. Y eso es lo que nos prepara para ese día. Así es que, hermanos, animémonos y edifiquémonos unos a otros para vivir así, dignamente, como gente que sabe que su Señor viene y les pedirá cuentas. Así vivamos cada día para la venida del Señor. Esta es una esperanza que conlleva una gran responsabilidad. ¿Estás viviendo como hijo de luz o estás viviendo en tinieblas? Y yo siempre digo esto: si alguien vive como en tinieblas, es porque está en tinieblas. Porque los que somos de luz y del día, vivimos velando y sobrios. Y para los que estamos en esa condición, ese día no nos sorprenderá, porque será el día de nuestra salvación. Analiza tu vida. Si estás en Cristo, debes estar viviendo, velando y en sobriedad. Si no vives velando y en sobriedad, si vives durmiendo y vives con excesos, ¿qué significará? ¿Estás preparado para su venida? Te dejo con ese pensamiento. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Busco la santidad, porque tú me pides esto cada vez más. Me corriges e instruyes en tu amor, para que yo sea santo. La santidad para reflejar al mundo tu vida, Señor. De rodillas en mi cuarto, mi Dios, y tomando tu palabra por lumbrera,
Cristo cada vez más. Me corriges e instruyes en tu amor, para que yo sea santo. Busco la santidad para reflejar al mundo tu vida, Señor. De rodillas en mi cuarto, mi Dios, y tomando tu palabra por lumbrera, te busco y busco la santidad. Busco la santidad. Busco la santidad.